Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo y hoy tenemos un invitado muy interesante que fue presidente nacional del PRD y es ahora miembro importante de la campaña de Ricardo Anaya, Jesús Ortega. Bienvenido, Jesús. Carlos, buenas noches. Federico, buenas noches. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Pues yo creo que lo primero es cómo se sienten en un contexto donde el candidato de ustedes del Frente está siendo acusado por la PGR de un delito de lavado de dinero, de una serie de información que circula y sin embargo tampoco hay ninguna consignación, ningún acto jurídicamente claro en contra de Ricardo Anaya. El Frente nos sentimos agredidos por el gobierno para tratar de golpear políticamente a nuestro candidato a la presidencia de la República, pero también al Frente en su conjunto, porque no solamente está atentando contra los derechos de un candidato a la presidencia, sino que está afectando los derechos de las y los ciudadanos en su conjunto, porque les está quitando su derecho a votar libremente, como debe de ser en cualquier país con elecciones democráticas. Ahora, Jesús, aunque las coaliciones y alianzas de gobierno, primero alianzas, después coaliciones, se han dado ya en el país en varias ocasiones, más de una decena o docena, a nivel nacional, a nivel federal es la primera ocasión, y esto yo creo que puede desconcertar al elector. ¿Cómo están ustedes sintiendo el ambiente? ¿Cómo estás palpando tú a ese elector que va a llegar el 1 de julio y va a decir, pues esta es una opción distinta? A la ciudadanía en general no le observamos desconcierto. Donde observo yo desconcierto es en sectores que participan en los partidos políticos o en analistas de la vida política nacional, que más bien son ignorantes, porque no saben, por ejemplo, que en Italia se dio el pacto histórico entre los comunistas y los demócratas cristianos desde los años 70 y se olvidan de la concertación chilena entre los socialistas y los comunistas y también la derecha de la democracia cristiana. Y ahora mismo la fuerza política que le da estabilidad a Europa y que da una perspectiva de 30 años a Alemania es el gran pacto, la gran alianza, como le llaman, entre los socialdemócratas alemanes y los demócratas cristianos. Que era inimaginable, ¿no? Que era inimaginable porque eran partidos que durante el siglo XIX y una buena parte del siglo XX estuvieron en permanente confrontación. El asunto es que en el siglo XXI esa visión de la vida ideologizada, dogmatizada, ha terminado. Ahora, es bien interesante la analogía porque en esos casos, todos los que dijeron, empecemos por este último, el alemán, hay dos partidos radicales de tanto derecha e izquierda antisistemas. Entonces, los dos partidos de centro, el de derecha y el de izquierda, dicen, híjole, no nos alcanzan ya solo los números para que uno vaya solo, tenemos que ir juntos. Va a tener un impacto complicado porque entonces está como de alguna forma legitimando que la oposición son estos extremos. Pero el caso mexicano es un poco distinto porque pues, el PRI no es un partido antisistema y Morena y López Obrador, con todo lo que ustedes quieran, tampoco. No sabemos muy bien qué sea, de hecho. Pero aquí, ¿cuál es la justificación para este pacto? La permanencia en el poder del viejo régimen del nacionalismo revolucionario priista, porque tanto el candidato del PRI representa ese régimen concentrador del poder en un solo individuo, pero también el otro PRI, el de López Obrador. Ese también refleja ese antiguo sistema ya anacrónico, ya obsoleto. Son dos caras. Entonces es la alternativa al PRI. Ustedes se plantean como un frente. Confrontar al PRI en sus dos caras. En la cara de ¿Y qué tan separadas están esas caras hoy? No están muy separadas en muchos aspectos. Están en realidad cercanas. Desde el punto de vista del sistema político están muy cercanos. El priismo López Obradorista y el priismo de Peña Nieto, muy cercanos. Están muy cercanos en algunos aspectos del control corporativo de las masas. Si no ve cómo, por ejemplo, López Obrador ha logrado atraer hacia sí a aquellos que cumplían el papel, o algunos de ellos, de controlar a las masas, a la masa popular. El Bester Gordillo, Napoleón, Napito, los del sindicato petrolero algunos, los de la CENTE, el CENTE y la CENTE,
De verdad que hay elementos del viejo régimen que los dos comparten y los comparten de manera muy Se lo están estrecha. disputando incluso. Se le están disputando incluso, ¿no? Yo he tenido el privilegio de conocer a Chucho desde hace muchísimos años. Y la verdad es que la vida te ha dado una oportunidad fantástica de ver la reinvención o invención del sistema político mexicano. ¿A qué me refiero? Pues tú fuiste diputado, tú me corregirás, pero tú fuiste diputado en la 79, o sea, en el 79. Es o sea, correcto. con la primera La legislatura de la reforma. Con con el los Partido plurinominales, Socialista etc. Unificado de México. Con el PST, Partido ¿no? Socialista de los Trabajadores. Y después luego PMS. PMS. Y después PSUM, PSUM, PMS y luego PRD. y después PRD. Y te ha tocado, en ese sentido, darle un seguimiento largo a la historia de la izquierda en el país. Y llegaste a ser presidente, insisto, de ese partido, que era la nueva creación que va apenas por sus primeros 30 años. Y ahora de pronto la vida te pone frente a la exigencia de decir, reinvéntate de nuevo, político del siglo XXI. En realidad, la política es una permanente reinvención. Hay políticos que se estancan y ya no vuelven a aparecer en los asuntos trascendentes del país. Pero si hay que aparecer para cambiar las cosas, para irrumpir, para transformar, entonces necesitamos estar permanentemente recreándonos, reinventándonos. Y la izquierda ya no es la misma de 1979, ya no es la misma de 1968. La izquierda ahora ya no es una izquierda que representa una clase, por ejemplo. Ahora representa a la gran diversidad que significa el pueblo de México. Diversidad desde el punto de vista cultural, étnico, económico incluso, porque ahora representas a trabajadores, pero también representas a empresarios, que son progresistas. Ahora, esto que es también una gran diferencia con la concertación o con Alemania, en un contexto donde el PRD se ha ido achicando. Tenemos un PRD que en intención de voto andará en 8%. En la última elección, cuando fue candidato al observador, llegaron en la coalición a 34, 32. Es decir, no estamos también ante un esfuerzo de mantener contener ese arrastre brutal que el observador ha sido para una parte del antiguo militante del PRD y su votante. No pierdan que el PRD tiene más de 3 décadas de existencia y en 5 elecciones presidenciales que ha participado el PRD, hemos tenido 2 candidatos presidenciales. El ingeniero Cárdenas 3 y claro. López Obrador 2. Y ahora va por la tercera. Y no se olviden, Carlos, de una cosa. López Obrador es el causante de una fractura en medio del PRD. Él se fue, no lo echaron. Él se fue y él fracturó al PRD y él fracturó a la izquierda. ¿Sabes por qué? Porque él no quería depender de un partido. Él quería tener un partido. Sí. Para que ese partido dependiera de él. Por eso creó Morena y por eso dividió al PRD. No sé cuál sea nuestra intención del voto, que por cierto, en 1991, con el ingeniero Cárdenas como presidente del PRD, sacamos el 9%. En las elecciones presidenciales hemos crecido, pero el PRD ha estado ahí permanente y vigente y lo estaremos ahora a pesar de la fractura que hizo López Obrador a la izquierda y particularmente al PRD. Hay una serie de reacomodos de las fuerzas políticas a nivel internacional que quizá algo nos digan de lo que está pidiendo el ciudadano del siglo XXI. Estaba yo leyendo, por ejemplo, pues cómo vienen las tendencias en España y ahora resulta que Podemos está en primer lugar, bastante lejos del PP, que se queda en el 21%, y bastante lejos del PSOE, que ya pues, es la tercera fuerza, pero lejana, y en fin, es otro país, ¿eh? Otro país al que teníamos o al que nos imaginábamos hace, ya no digas 10 años, hace 5 años. Cuando ves lo de Italia, ¿no? De pronto tienes un nuevo escenario en donde el sur se vuelve más derechoso, por ponerlo más lechoso, color blanco que anuncia algo distinto, y ves el reacomodo y pregunta uno, ¿dónde están los partidos políticos italianos tradicionales? ¿Cómo te imaginas a México en el próximo sexenio en conformación partidaria? Así como en Europa y en América Latina, está terminando una época en donde había un modelo de sistema de partidos que está desapareciendo y que inevitablemente va
a desaparecer. También en México, el viejo sistema de partidos, primero de partido único con el PRI, pero también el de los partidos de la reforma política, ese va a desaparecer. Y ahora se va a hacer una síntesis, a mi parecer, con dos grandes fuerzas. La fuerza que representa esta coalición diversa y plural, con un sector del centro derecha democrático y con un sector de la socialdemocracia o del centro izquierda, y con otros sectores que no militan en partidos políticos, pero que tienen una visión progresista. Ese será un gran polo, y el otro polo será el polo conservador, el polo reaccionario. Bueno, se va a dar en el país una nueva realidad política sintetizada en estos dos grandes. Habrá que ver los números, porque en un escenario posible los dos priistas, siguiendo tu lógica, Morena y el PRI, pues podrían llevarse pues, mucho más de la mitad y dejar este polo como un polo pequeño. Pero más allá de los pronósticos electorales, que siempre son pues, muy difíciles de hacer, hemos dicho mucho en lo general, pero me permite hacerte algunas preguntas concretas. Sí, claro. ¿De dónde está esta coalición en términos, como se dice, programáticos? Reforma energética, ¿mantenerla o no? Mantenerla, pero darle un papel más importante al Estado para utilizar mejor los energéticos, pero no dar marcha atrás. ¿En qué sentido un mayor papel al Estado? ¿Siendo qué? Garantizar, por ejemplo, una modernización del sector energético, impulsando el Estado una modernización del sector energético. Yo no quiero regresar a los energéticos fósiles como el único recurso. Yo creo ¿Quieres que el Estado haga refinerías? No, creo que el Estado debe de ir hacia la energía solar, debe ir hacia la energía eólica. Reforma educativa. Debe modernizar, debe de mantenerse y profundizarse, porque claro que debe de haber una educación con maestros más capacitados, porque eso va a permitir niños y jóvenes mejor preparados. Sistema Nacional Anticorrupción, Fiscalía Autónoma. Desde luego la Fiscalía Autónoma, y mira que aquí hay una contradicción profunda contra los dos PRIs, el de López Obrador y el de Mid. Ellos quieren seguir utilizando al Ministerio Público como lo están haciendo, no solamente para hacerlo ineficaz en la Procuración de Justicia, sino para utilizarlo con fines políticos. Entonces ustedes son el Partido del Pacto. Somos en una programáticamente hablando. En una forma muy importante, resultado de un gran pacto. No, pero del Pacto por México. Sí, también del Pacto por México, de un gran pacto del siglo XXI. Del siglo naciente para el México del progreso. Ahora, no tú, sino el Frente. ¿Dónde se encuentra en materia de aborto? Que trae al PAN, que ha sido un partido conservador en la materia. ¿Cómo se encuentra en materia de aborto? Que vamos a impulsar que se respete el derecho de decisión de las mujeres. Matrimonio de gente del mismo género. Desde luego, en primerísimo lugar eso, por una razón, el derecho a la autodeterminación. Y creo que eso... Ya no de los pueblos, sino de las personas. De las personas, efectivamente. La autodeterminación de las personas es un elemento ahora sí que revolucionario en el mundo y en México. Legalización de la marihuana. Desde luego, debemos de avanzar porque ya no es un asunto de ideología, es un asunto pragmático. Cómo se resuelve el problema de la violencia y cómo se resuelve el problema del gran negocio del narcotráfico. Necesitamos medidas audaces como las de Uruguay y como las del propio Estados Unidos. Ahora, eso te ayuda en muchos sentidos, pero ¿qué va a hacer con el crimen organizado que esté en los opios, que esté en el tráfico de niñas? ¿Cuál es la estrategia de seguridad? No pactar con ellos. No, ustedes no van a pactar. No pactar con ellos. Eso es un terrible error. En ninguna parte del mundo se ha pactado la impunidad con quienes provocaron tal violencia, tal daño a la sociedad y a las personas. Ni siquiera en Colombia. En Colombia se les metió a la cárcel a estos que eran causantes, a pesar de que ellos ofrecieron, los narcotraficantes, ofrecieron con el gobierno acuerdos para terminar con la violencia. Y hubo presidentes de Colombia que pactaron con los narcotraficantes. Pues no al pacto, pero eso es lo negativo. No debe de ser y lo positivo, ¿en qué se va a distinguir de la política de Peña y de Calderón o de Fox en materia de seguridad? En materia de seguridad, primero, la Procuraduría Autónoma e Independiente del Ejecutivo. Un enérgico programa anticorrupción. Hay que continuar con la reforma para que no regresemos al viejo sistema de los jueces que nunca ven a los acusados, que nunca observan de manera directa el juicio.
hay que mantener los juicios orales, impulsar Pero los juicios están orales. teniendo problemas, sueltan a todo el mundo. Desde luego que hay Sí, pues, problemas para atrás. en la aplicación de un programa tan profundo desde el punto de vista de su trascendencia, de sus cambios. Yo creo que debemos de continuar. Bueno, Jesús, en un momento más regresamos con ustedes aquí en Primer Círculo. Gracias. Primero de julio, 12:30, 1 de la mañana. Ganó el Frente y ahora les toca gobernar. ¿Cómo te imaginas la organización del Frente desde el punto de vista gubernamental? Es decir, ya de programas de gobierno, de acciones concretas para a partir del 1 de diciembre y arrancar un nuevo gobierno federal. Yo creo que debe de conformarse un gobierno de gabinete. ¿A qué me refiero? A muchas personas de diversas expresiones políticas y con diversos posicionamientos sobre temas relevantes del país en el gobierno. Con ello vamos a terminar con la visión del gobierno de un solo individuo, del gobierno concentrador del poder en un solo individuo. El presidente va a tener, desde luego, sus facultades constitucionales, pero va a tener a personas a su alrededor que van a tener influencia en las decisiones fundamentales. Y dos, el presidente, a mi parecer, debe de presentar una primera iniciativa, la de normar un gobierno de coalición, la de dar reglas, como sucede en algunos de los países más desarrollados de Europa desde el punto de vista democrático, de cómo se puede conformar un gobierno de coalición. De lo que se trata es de enterrar en lo más profundo de lo subterráneo de nuestro país el gobierno de un solo individuo, el presidencialismo concentrador del poder en un solo personaje. Eso que le ha hecho tanto daño al país durante el siglo XIX y durante el siglo XX, que ya no existe en el siglo XXI. Ahora, vamos a poner el otro escenario. Perdieron. Y, pues, supongamos que ganó López Obrador, está cerca de la mayoría, pero no la tiene. Sin embargo, ya hay dos partidos de izquierda, uno se llama PRD, otro se llama Movimiento Ciudadano, que en principio podrían tratar de conformar un bloque de izquierda para darle la mayoría a López Obrador. ¿Pasaría esto? No, porque la alianza electoral que le dio origen al Frente tiene un precedente, un bloque político que registramos ante el Instituto Nacional Electoral. Es un bloque político no solamente para actuar en las elecciones, sino es un bloque político para actuar en el gobierno o para actuar fuera del gobierno en la oposición, con Movimiento Ciudadano, con el PRD y también con el PAN. Pero ese presidencialismo concentrador no tendrá instrumentos para presionarlos, Claro que seducirlos y al final romper el frente para hacer una gran coalición de izquierda. Claro que los puede hacer. Es más, si conociendo a quienes pudieran ser presidentes con esa visión absoluta del ejercicio, absolutista del ejercicio del poder, claro que lo pueden intentar. Por eso la necesaria cohesión de la oposición plural y diversa para enfrentar ese presidencialismo. Yo, sin embargo, creo que el escenario que va a prevalecer va a ser el de que el Frente ganará las elecciones y que enfrentaremos una oposición ruda, una oposición anclada en el pasado, urgida de regresar a los viejos tiempos, y nosotros tendremos que ser muy audaces, muy decididos para dar pasos de gigante hacia el futuro. Nos queda muy poco tiempo, pero no te puedo dejar ir sin preguntarte algo muy concreto. Yo supongo que ganan. Está sentado Jesús Ortega en alguna posición predominante, sea esta la que sea. ¿Qué le queda a la izquierda mexicana por inventar y por impulsar en los próximos años? Muchísimo. Ya no somos un partido de clase. No estamos luchando por la dictadura del proletariado. Ya no estamos luchando por un solo partido hegemonizando la vida política del país. Eso ya quedó totalmente anacrónico. Ahora la izquierda lucha por los derechos humanos, lucha por el bienestar social, lucha por un mínimo vital para la ciudadanía, para todas las personas, lucha por la autodeterminación de las personas, lucha por no un nacionalismo viejo, añejo, sino lucha por un país amplio que se
relacione con todo el mundo. Pues Chucho, realmente es un reto enorme que tienen. Todavía faltan varios meses de campaña, pero no tanto. El 1 de julio sabremos cuál de los dos escenarios es, o un tercero. Pero pues muchas gracias por venir. Carlos, muchas gracias. Federico, muy amables. Qué gusto verte. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.